¿Sabías que dentro de tus células hay una estructura microscópica que funciona como una planta de energía? Su nombre es mitocondria y son estructuras celulares de doble membrana que generan la mayor parte del trifosfato de adenosina, mejor conocido como ATP, la principal fuente de energía química utilizada por las células para llevar a cabo diversas funciones vitales. Es momento de viajar y adentrarnos en la mitocondria. Aunque parece que tiene muchos componentes, la realidad es que sin uno de ellos, la mitocondria no podría producir la energía que necesitamos. La membrana externa es la primera barrera que rodea la mitocondria, delimitando su forma y separándola del citoplasma de la célula. Está compuesta principalmente por una bicapa de fosfolípidos, pero contiene proteínas especializadas alrededor de un 50% de su masa, especialmente unas llamadas porinas o proteínas del canal VDAC, que forman canales o puertas por donde pueden entrar y salir libremente moléculas pequeñas tales como agua, iones, azúcares, aminoácidos y metabolitos pequeños como piruvato, ADP o ATP. Esta membrana actúa como un filtro semipermeable que deja pasar nutrientes importantes hacia el interior mitocondrial, mientras excluye componentes que podrían dañar sus funciones. También participa en procesos de señalización celular y en la apoptosis, liberando proteínas que inician la autodestrucción de la célula cuando es necesario. Esto se da cuando esta membrana se permeabiliza por acción de proteínas como BATS o BAG, liberando proteínas como el citocromo C hacia el citosol, que activan la muerte celular programada. Sin esta membrana, la mitocondria no podría mantener una separación adecuada de su interior con el citoplasma celular, lo cual comprometería su función energética y estructural, además de que perdería la capacidad de regulación y control del ambiente mitocondrial, afectando todo el metabolismo celular. El espacio intermembrana es la región ubicada entre la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. Está lleno de enzimas, proteínas transportadoras y moléculas pequeñas disueltas en una solución acuosa. Su composición es muy similar al citosol debido a la permeabilidad de la membrana externa, pero contiene proteínas específicas como citocromo C, adenilato, quinasa y otras proteínas asociadas con el transporte de nucleótidos y la apoptosis. Este espacio actúa como una especie de depósito temporal de protones. Esto se debe a que durante la cadena de transporte de electrones, los protones son bombeados desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, por medio de complejos proteicos ubicados en la membrana interna. Esto crea un gradiente electroquímico conocido como fuerza protón motriz, que es esencial para la síntesis de ATP. Esta acumulación genera una diferencia de concentración y carga eléctrica respecto a la matriz, lo cual es aprovechada por la ATP sintasa, que utiliza el flujo de regreso de protones hacia la matriz para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Sin este espacio, el gradiente de protones no podría establecerse, lo que eliminaría la capacidad de la mitocondria para generar energía eficiente mediante la fosforilación oxidativa. La membrana interna de la mitocondria es una estructura altamente especializada y selectiva que se pliega intensamente hacia el interior formando crestas. A diferencia de la membrana externa, esta es casi impermeable a iones y pequeñas moléculas, lo que permite mantener diferencias de concentración entre el interior, que es la matriz, y el espacio intermembrana. Esta membrana alberga los complejos de la cadena de transporte de electrones, responsables de transferir electrones y bombear protones al espacio intermembrana. También contiene la ATP sintasa, enzima que sintetiza ATP utilizando el gradiente de protones. La estructura de la membrana interna está compuesta por una bicapa lipídica rica en cardiolipinas, que le da estabilidad y flexibilidad para soportar sus funciones metabólicas. En esta membrana ocurre la respiración celular aerobia, proceso por el cual se extrae la energía de los nutrientes y se convierte en ATP, además de controlar el flujo de protones. Sin esta membrana, la mitocondria no podría sostener el gradiente de protones ni realizar la síntesis de ATP.
Las crestas mitocondriales son los pliegues que forman la membrana interna de la mitocondria hacia el interior. Estas estructuras aumentan significativamente el área superficial de la membrana interna, lo cual permite que se alojen más proteínas de la cadena de transporte de electrones y más complejos de ATP sintasa. Cuantas más crestas tiene una mitocondria, mayor es su capacidad para producir energía. Las crestas también permiten una mejor organización del espacio interno mitocondrial y facilitan la compartimentalización de procesos. Su estructura está conformada por lípidos y proteínas, siendo una continuación plegada de la membrana interna. Si las crestas no existieran, la superficie para las reacciones energéticas sería muy limitada. Esto reduciría la producción de ATP. La matriz mitocondrial es el espacio interno delimitado por la membrana interna de la mitocondria. Se trata de una solución densa y rica en enzimas, cofactores, metabolitos, ADN mitocondrial, ribosomas y gránulos. En la matriz se lleva a cabo el ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico, una serie de reacciones bioquímicas que oxidan compuestos como el piruvato y los ácidos grasos, generando NADH y FADH2. Además, en la matriz ocurre la transcripción y traducción del ADN mitocondrial, la beta-oxidación de ácidos grasos y la síntesis de algunos aminoácidos. Si la matriz mitocondrial no existiera, muchas rutas metabólicas no podrían realizarse, tales como el ciclo de Krebs. El ADN mitocondrial es el material genético propio de la mitocondria, separado del ADN que se encuentra en el núcleo de la célula. Está organizado como una molécula circular de doble hebra, similar al ADN bacteriano. Este ADN codifica un pequeño número de genes que son vitales para la función energética de la mitocondria. Entre sus funciones está codificar proteínas esenciales de la cadena respiratoria, además de los ARN mensajeros ribosomales y de transferencia necesarios para la síntesis proteica mitocondrial. Este ADN se replica de manera independiente al del núcleo y puede mutar con mayor facilidad debido a su exposición directa al estrés oxidativo. Es por esto que los daños en este ADN están relacionados con diversas enfermedades metabólicas y el envejecimiento. Sin el ADN mitocondrial, la mitocondria no podría fabricar ninguna de sus proteínas internas ni regular su metabolismo de forma autónoma. Los ribosomas mitocondriales son estructuras especializadas que se encuentran dentro de la matriz mitocondrial. Su función principal es la síntesis de proteínas específicas codificadas por el ADN mitocondrial. A diferencia de los ribosomas que se encuentran en el citoplasma, los mitocondriales son más pequeños y se parecen a los ribosomas bacterianos, lo cual refuerza la teoría de que las mitocondrias evolucionaron a partir de bacterias. Este tipo de ribosomas están formados por ARN ribosomal y proteínas. Ellos traducen el ARN mensajero mitocondrial en proteínas que luego se incorporan a la membrana interna o se utilizan dentro de la matriz. Estos ribosomas trabajan de forma autónoma respecto al sistema ribosomal del resto de la célula. Si estos ribosomas no existieran, la mitocondria no podría sintetizar sus proteínas internas clave. Esto la haría totalmente dependiente del núcleo, reduciendo su autonomía funcional y eficiencia energética. Los gránulos mitocondriales son pequeñas inclusiones esféricas que se encuentran en la matriz mitocondrial. Están involucrados en el almacenamiento de iones, especialmente calcio y magnesio, así como en la regulación del equilibrio osmótico y del pH mitocondrial. Están formados por complejos de proteínas, lípidos y sales minerales. Funcionan como reservorios que pueden liberar o captar iones según las necesidades metabólicas de la célula. Por ejemplo, el calcio almacenado participa en la activación de enzimas del ciclo de Krebs. Además, estos gránulos ayudan a evitar el exceso de calcio libre en la matriz. Sin estos gránulos, la mitocondria tendría dificultades para regular sus concentraciones iónicas internas. La ATP sintasa es una de las enzimas más importantes de la mitocondria, responsable de la síntesis de ATP. Se encuentra incrustada en la membrana interna y tiene una estructura compleja con dos subunidades principales, F0, que actúa como canal de protones, y F1, donde se forma el ATP. Cuando los protones fluyen de vuelta hacia la matriz, atraviesan el canal F0, provocando un movimiento rotatorio que activa el sitio catalítico de F1, uniendo ADP y fosfato inorgánico para formar ATP.
La ATP sintasa puede producir hasta cientos de moléculas de ATP por segundo. Sin ella, aunque se generara el gradiente de protones, no se podría aprovechar para sintetizar ATP. Esto haría inútil toda la cadena de transporte de electrones. La mitocondria no es solo la fábrica de energía de la célula, es mucho más que eso. Además de ser la protagonista de la respiración celular, también participa en procesos clave como la duplicación de su propio ADN y el control del metabolismo. ¿Listos para descubrir todo lo que esta organela poderosa puede hacer? Imagina que eres una célula y te acaban de entregar una molécula de glucosa. Sí, esa dulce y pequeña molécula es una fuente inmensa de energía. Tu tarea, convertir esa energía en algo realmente útil para crecer, divertirte, reparar daños o simplemente sobrevivir. Afortunadamente, nuestras células son como centrales energéticas bien entrenadas. Saben perfectamente cómo extraer cada gota de energía de la glucosa y también de grasas y proteínas para transformarla en ATP, la moneda energética universal. Vamos a descubrir cómo lo logran paso a paso. La célula obtiene energía a través de reacciones catabólicas, que rompen moléculas grandes en componentes más simples. Un ejemplo clásico, la glucosa, que al combinarse con oxígeno se transforma en dióxido de carbono, agua y energía. Pero esta energía no se libera de golpe, no. La célula la libera poco a poco, como si abriera una válvula con cuidado. Así puede controlarla y aprovecharla mejor. Parte de esa energía se conserva en forma de ATP, mientras que otra parte se disipa como calor. Pero incluso con esa pérdida se genera suficiente ATP para mantener funcionando todo el metabolismo. Hay dos formas principales en que se genera ATP. La primera, fosforilación a nivel de sustrato. En pasos específicos del catabolismo, como en la glucólisis o el ciclo de Krebs, un grupo fosfato es transferido directamente al ADP, formando ATP. La segunda forma, fosforilación oxidativa, aquí entra la alta ingeniería de la mitocondria. La glucosa no entrega directamente su energía, sino que la transfiere a acarreadores de electrones. Estos llevan los electrones hasta la cadena de transporte de electrones en la membrana interna mitocondrial. Mientras los electrones se mueven por la cadena, liberan energía, que se usa para bombear protones y formar un gradiente. Los protones luego regresan a través de ATP sintasa, que convierte ese flujo en ATP como una turbina hidroeléctrica. En resumen, cuando las células degradan glucosa usando esta cadena de electrones, eso es lo que llamamos respiración celular. Para extraer la energía de la glucosa, la célula necesita vehículos especializados que transporten los electrones de un lugar a otro. Estos vehículos son los acarreadores de electrones. Imagínalos como taxis moleculares. Durante la glucólisis, la oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs recogen electrones y los llevan hacia su destino final, la cadena de transporte de electrones. Los dos más importantes son la nicotinamida adenina dinucleótido y la flavina adenina dinucleótido. Cuando capturan electrones e hidrógenos se reducen y cuando entregan sus electrones en la cadena vuelven a su forma original, listos para formar otra ronda. Este ciclo de capturar y liberar electrones ocurre mediante reacciones redox, de las que hablaremos enseguida, y es esencial para que el ATP pueda formarse de manera eficiente. Las reacciones redox son las reglas del juego en la transferencia de energía. Redox viene de reducción y oxidación. Para entenderlo, recuerda esta regla mnemotécnica. La palabra grupo con las letras G, R, P y O en mayúscula. La G hace referencia al gana electrones, la R al reducción, la P al pierde electrones y la O a oxidación. En la respiración celular, una molécula pierde electrones, se oxida, mientras que otra los gana, se reduce. Esa transferencia libera energía que la célula puede capturar y usar para producir ATP. A veces, los electrones no se transfieren totalmente, pero sí se inclinan hacia átomos más electronegativos, como el oxígeno. Este control desigual también cuenta como redox y permite que la energía fluya en pasos finamente controlados.
Entonces, ¿por qué la célula invierte tanto tiempo en mover electrones? Simple, para obtener energía. Esta es la reacción global. Glucosa más oxígeno reacciona y produce dióxido de carbono, agua y energía. Los electrones que estaban en la glucosa terminan con el oxígeno, que es mucho más electronegativo. Eso es como bajar una escalera energética y en cada escalón la célula captura energía, pero lo hace paso a paso, de forma controlada, usando acarreadores de electrones y cadenas de proteínas. Así, evita perder energía en forma de calor y la canaliza eficientemente hacia la formación de ATP. En resumen, sin estas reacciones redox no habría respiración celular ni vida tal como la conocemos. La respiración celular convierte la energía química de la glucosa en ATP, pero no lo hace en un solo paso, sino en 4 etapas perfectamente coordinadas. La primera, llamada glucólisis, se da en el citoplasma. La glucosa, de 6 carbonos, se divide en 2 piruvatos, 3 carbonos. Se forman 2 moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. También se generan 2 moléculas de nicotinamida adenina dinucleótido. La segunda etapa, oxidación del piruvato, se da en la matriz mitocondrial. Cada piruvato se convierte en acetilcoenzima A, liberando dióxido de carbono. Se genera más nicotinamida adenina dinucleótido y es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. La tercera etapa, ciclo del ácido cítrico, o también llamado ciclo de Krebs, se da en la matriz mitocondrial. El acetilcoenzima A se une con oxalacetato y forma citrato. Se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Se producen una molécula de ATP, 3 moléculas de nicotinamida adenina dinucleótido y una molécula de flavina adenina dinucleótico por vuelta. Aquí se recogen la mayoría de los electrones útiles. Cuarta y última etapa, la fosforilación oxidativa. Se da en la membrana interna mitocondrial. La nicotinamida adenina dinucleótido y la flavina adenina dinucleótido entregan electrones a la cadena de transporte de electrones. Se bombean protones hacia el espacio intermembrana y los protones regresan al interior mitocondrial a través de la ATP sintasa, generando más de 30 moléculas de ATP por glucosa. El oxígeno actúa como aceptor final de electrones, formando agua. Un dato importante es que solo la glucólisis es anaeróbica. Las otras 3 etapas de la respiración celular requieren oxígeno. Tienen una respiración aerobia. Y ahora que ya conoces cómo funciona esta increíble maquinaria celular, prepárate, porque a continuación les explicaremos el ciclo de Krebs de una manera más divertida, cantando el rap del ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Para la facultad. Medicina. Se condensa la acetil-CoA y el oxalacetato por la enzima citeato sintasa, se forma el citeato. Y el citeato se deshidrata formando el cisaconitato por la enzima conitasa y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata y al hidratarse me forma el isocitrato y una oxidación forma el oxalosuccinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción. Los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalosuccinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, aprendete el ciclo novato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa, enzima que este proceso tiene cabida alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen 3 ATPs otra vez. El succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima succinil-CoA-tioquinasa, se libera un ATP más en el proceso. Llégale, colega, el ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima y aquí tuvo participación. Fumarato pasa al malato cuando se hidrata realizado proceso por
por la enzima fumarase y el malato se oxida. Y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició al principio y llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. El citrato se deshidrata formando el citrato por la enzima conitata. Es la misma enzima conitata. La cadena respiratoria, o también conocida cadena de transporte de electrones, es un conjunto de proteínas que se ubican en la membrana mitocondrial interna y en ella ocurre la oxidación liberadora de energía. Estas proteínas se van transportando electrones unas a otras mientras van bombeando iones de hidrógeno a través de la membrana. Existen 4 complejos proteicos enumerados del 1 al 4. Todo comienza con el NADH y el FADH2, moléculas que se obtienen del ciclo de Krebs y que actúan como cofactor enzimático, es decir, que ayuda a las enzimas y además tiene poder reductor, o sea, que tienen la capacidad de ceder electrones. Por lo tanto, el NADH cede 2 electrones al complejo 1, el cual utiliza esta energía para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Y finalmente le cede 2 electrones a una enzima llamada enzima Q, y el FADH2 por su parte cede electrones al complejo 2. Ahora, la coenzima Q del complejo 1 y 2 donan sus electrones. Luego, el citocromo C transporta los electrones hasta el complejo 4. En este complejo se convierte una molécula de oxígeno en 2 moléculas de agua. Y esta es la razón de por qué respiramos oxígeno, porque este sirve como último receptor de electrones en la cadena de transporte de electrones. Entonces, el complejo 1, 3 y 4 bombean protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Como pueden ver, para bombear protones se necesita energía, la cual se obtiene de la transferencia de electrones entre los complejos proteicos. Por eso se llama cadena de transporte de electrones, en consecuencia al porte de protones al espacio intermembrana. Se produce una gradiente de cargas eléctricas y de pH entre el espacio intermembrana y la matriz, llamado potencial. El espacio intermembrana se encuentra tan repleto de protones que estos van a tratar de volver a la matriz mitocondrial, pero cuando los iones de hidrógeno fluyen de vuelta hacia la matriz, lo hacen a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual va produciendo ATP a medida que bombea los iones de hidrógeno, así como el molino de viento utiliza el movimiento de aire para hacer girar una turbina. La ATP sintasa utiliza el flujo de protones para hacer girar las subunidades de la enzima, así que aquí se produce la mayor cantidad de ATP de la respiración celular, de 32 a 36 ATP por cada molécula de glucosa. Yo les voy a hablar un poco sobre la duplicación del ADN mitocondrial. Anteriormente vimos que la primera gran función de la mitocondria es la respiración celular. Este proceso complejo y fascinante por el cual la célula transforma los nutrientes en ATP, su energía vital. Pero ahora vamos a hablar de su segunda gran función, la duplicación del ADN mitocondrial. Sí, porque este organelo no solo produce energía, también contiene su propio material genético y es capaz de replicarlo de forma autónoma, sin necesidad directa del núcleo. ¿Y cómo lo logra? Bueno, esto es lo que vamos a explicar paso a paso. Sección 1. ¿Qué es el ADN mitocondrial? Para empezar, tenemos que conocer bien al protagonista, el ADN mitocondrial o ADN-MT. ¿Qué diferencia del ADN nuclear? Este ADN es circular, bicatenario y mucho más pequeño. En humanos tiene alrededor de 16.569 pares de bases y este genoma codifica solo lo esencial: 13 proteínas para la cadena respiratoria, 22 ARN de transferencia y 2 ARN ribosomal, lo justo para mantener su maquinaria de síntesis funcionando. Además, este ADN no tiene intrones, está empaquetado de forma muy compacta y lo más curioso de todo, se hereda exclusivamente por vía materna. Sección 2. ¿Cuándo y dónde se duplica? La replicación del ADN mitocondrial ocurre en la matriz de la mitocondria
y lo interesante es que no sigue el ritmo del ciclo celular, es decir, pueden duplicarse en cualquier momento, incluso cuando la célula no se está dividiendo. Esto es muy importante porque la cantidad de mitocondrias y su ADN puede aumentar o disminuir según la demanda energética de la célula. Sección 3. ¿Cómo se duplica? Vamos ahora a los modelos propuestos para explicar cómo ocurre exactamente esta duplicación. Existen 3. El primero es el modelo de desplazamiento de hebra, que es el más aceptado. Comienza en el origen de replicación de la hebra pesada o RIH. Una polimerasa empieza a sintetizar una nueva hebra de ADN, desplazando la original. Cuando se expone el segundo origen o RIL, comienza la replicación de la hebra ligera. Al final se obtienen 2 moléculas completas, circulares y separadas. El segundo modelo es el Retools, que por sus siglas en inglés significa ARN incorporado a lo largo de la hebra rezagada. También comienza en el ORIH, pero se usa ARN como reemplazo temporal de la hebra retrasada. Luego se reemplaza ese ARN por ADN. Y el tercero es el modelo bidireccional. Se inicia en el único origen, pero a la síntesis avanza en ambas direcciones formando una estructura tipo horquilla de replicación. Aunque los 3 han sido observados, el modelo de desplazamiento de hebra tiene más respaldo experimental. Sección 4. ¿Qué enzimas participan? La replicación del ADN mitocondrial depende de varias proteínas que vienen del núcleo, se sintetizan en el citoplasma y se importan activamente a la mitocondria. Estas son las principales. La primera es la polimerasa gamma-pol-Y. La única ADN polimerasa mitocondrial tiene una subunidad catalítica POLG y otra accesoria POLG2 que le da estabilidad y eficiencia. La segunda es la Twinkle, que es una helicasa mitocondrial crucial para la replicación del ADN mitocondrial y la formación de granulos de ARN en las mitocondrias. Se encarga de desarrollar el ADN para permitir la síntesis. La tercera es la MTSSB, que por sus siglas en inglés sería la proteína de unión al ADN de cadena simple mitocondrial. Es la proteína que se une al ADN de cadena simple, lo protege y lo mantiene desplegado mientras se replica. La cuarta es la ARN polimerasa mitocondrial humana. Aunque su función principal es transcribir genes, también sintetiza los cebadores de ARN que necesita la pol-Y. La quinta es la topoisomerasa mitocondrial, evita el superenrollamiento del ADN al cortar y religar temporalmente la cadena. Sección 5. ¿Cómo se regula esta replicación? La célula no permite que el ADN mitocondrial se replique de forma desordenada. Hay regulación. El TFAM, que por sus siglas en inglés sería el factor de transcripción A mitocondrial, se une al ADN mitocondrial. Este lo empaqueta y regula tanto la transcripción como la replicación. Disponibilidad de desoxinucleótidos trifosfato son los componentes básicos para la síntesis de ADN. Actúan como ladrillos para construir nuevas cadenas de ADN. Si no hay suficientes nucleótidos, la replicación se ralentiza o se detiene. Estado energético y estrés. Si la célula necesita más energía, se puede estimular la biogénesis mitocondrial, incluyendo la duplicación del ADN mitocondrial. Y así concluye la explicación de la segunda gran función de la mitocondria, la duplicación de su propio ADN, un proceso controlado, preciso y adaptativo, que garantiza que cada mitocondria tenga el material genético necesario para seguir funcionando. Porque sí, la mitocondria es más que una fábrica de ATP, es un organelo semiautónomo con genoma propio, maquinaria propia y una historia evolutiva muy fascinante. ¿Dónde ocurre la síntesis de ácidos grasos? La síntesis de ácidos grasos ocurre en el citoplasma, tanto en las células procariotas como en eucariotas. El problema del acetil-CoA. Vamos a descubrir cómo la mitocondria, sí, esa famosa fábrica de energía celular, también ayuda a construir grasas en nuestro cuerpo. Pero ojo, no lo hace directamente. Todo comienza con la glucólisis en el citoplasma. Esta glucosa nos genera piruvato.
el piruvato entra a la matriz mitocondrial a través del transportador mitocondrial de piruvato. En la matriz, el complejo piruvato deshidrogenasa lo convierte en acetil-CoA, pero el acetil-CoA no puede atravesar la membrana mitocondrial directamente, por lo que aquí surge la necesidad de una lanzadera, la lanzadera del citrato. El acetil-CoA se convierte en citrato al unirse con el oxalacetato vía citrato sintasa, una enzima del ciclo de Krebs. El citrato sí puede salir de la mitocondria. Este sale por un antiporte que intercambia fosfato inorgánico hacia adentro. Una vez en el citoplasma, la enzima citratoliasa hidroliza el citrato por medio de energía, separándola nuevamente en acetil-CoA y oxalacetato. El oxalacetato se convierte en malato por reducción, el malato reingresa a la mitocondria y se reconvierte en oxalacetato por malato deshidrogenasa, así cerrando el ciclo. El acetil-CoA citoplasmático es utilizado como materia prima para la síntesis de ácidos grasos, especialmente en el hígado y el tejido adiposo. ¿Cómo las mitocondrias producen proteínas esenciales para la producción de energía? Bueno, las mitocondrias tienen su propio ADN mitocondrial y ribosomas, conocidos como mitorribosomas, que les permiten producir algunas proteínas clave para sus funciones, especialmente aquellas involucradas en la producción de energía. La síntesis de proteínas mitorribosomales es el proceso por el cual las mitocondrias producen proteínas esenciales para su función, usando ribosomas mitocondriales. El proceso comienza con la transcripción del ADN mitocondrial. Una ARN polimerasa mitocondrial que está codificada por el núcleo transcribe el ADN mitocondrial. Una vez transcrito, el ARN se procesa por escisión para separar los ARN mensajeros, ARN ribosomales y ARN de transferencia, cada uno de los cuales es necesario para la síntesis proteica mitocondrial. Una vez procesada, el ARN mensajero mitocondrial se une a los mitorribosomas. Este proceso ocurre dentro de la mitocondria y utiliza ARN de transferencia mitocondriales para leer los codones y sintetizar proteínas. Lo curioso es que los mitorribosomas usan el código genético diferente al de los ribosomas citoplasmáticos. Lo que hace especial a esta traducción es que los mitorribosomas tienen un ARN ribosomal más pequeño que los ribosomas citoplasmáticos y usan un código genético diferente, lo que significa que algunos codones se traducen de manera distinta en las mitocondrias. Una vez sintetizadas estas proteínas directamente en la membrana interna mitocondrial, formando parte de los complejos que componen la cadena respiratoria encargada de producir ATP, nuestra principal fuente de energía. Es importante destacar que, aunque las mitocondrias tienen su propio sistema para sintetizar proteínas, la mayoría de las proteínas mitocondriales se codifican en el ADN nuclear, se sintetizan en el citoplasma y luego se importan a las mitocondrias. Para entender mejor este proceso, imagina que las mitocondrias es como una planta eléctrica que tienen su propio taller para fabricar algunas de las piezas esenciales, pero otras piezas las recibe del núcleo y del citoplasma. Como hemos visto, las mitocondrias no solo producen energía, sino que también tienen un sistema único para producir proteínas que les permite realizar su función de manera eficiente. Teoría endosimbiótica. Similitudes entre la mitocondria y célula procariota. Principalmente me gustaría comenzar con explicarles un poco sobre la teoría endosimbiótica, ya que postula que los organulos celulares como las mitocondrias y los cloroplastos en las células eucariotas evolucionaron a partir de bacterias que vivieron dentro de otra célula, estableciendo una relación simbiótica mutuamente beneficiosa. Esta teoría explica el origen de la célula eucariota, la cual es más compleja que la célula procariota. ¿Qué nos dice la teoría endosimbiótica? Bueno, básicamente que hace unos 2000 millones de años antes de que la mitocondria fuese un organulo de la célula, esta bacteria libremente nadaba por el océano. Era una bacteria aeróbica, es decir, capaz de vivir en presencia del tóxico oxígeno e incluso usarlo para obtener energía.
y ésta se encontró con una célula primitiva, es decir, que no tenía núcleo ni organelos, y engulló a la bacteria más pequeña, pero en vez de digerirla, vivieron juntas en simbiosis. Ambas se beneficiaban. Con el tiempo esa bacteria pasó a formar parte de la célula y se convirtió en una mitocondria o un cloroplasto. ¿Qué beneficios obtenía la mitocondria cuando aún era una bacteria? Bueno, principalmente protección y un ambiente estable, ya que al vivir dentro de una célula más grande estaba protegida del exterior, de cambios bruscos del ambiente o de ataques de otras células. Era como vivir dentro de una casa totalmente segura. Suministro constante de nutrientes. La célula le daba alimentos como glucosa u otras moléculas que ella podía utilizar para producir energía. ¿Y qué beneficio obtenía la célula primitiva? Obtenía principalmente la producción eficiente de energía, lo que llamamos ATP. La bacteria que se convirtió en mitocondria sabía producir mucha energía utilizando oxígeno, respiración aeróbica, mucho más eficiente que lo que hacía la célula por sí sola, y mayor supervivencia y rendimiento. Con más energía, la célula podía crecer más, dividirse mejor y sobrevivir a nuevos ambientes. Era como tener una batería extra superpotente. Y me gustaría dar un pequeño ejemplo para que de esta forma puedan comprender el tema, pues mucho más sencillo. No sé si alguno de ustedes ha jugado en su teléfono o en su computadora el videojuego Agar.io, que básicamente es una bolita que tú controlas y vas consumiendo bolitas mucho más pequeñas que tú. ¿Para qué te sirve esto? Para poder crecer y poder sobrevivir en el entorno, porque alrededor hay depredadores pues muchísimo más grandes que tú, que serían otros círculos, pues tomémoslo en cuenta un poco más desarrollados, ¿no? Bueno, supongamos que esas pequeñas bolitas son bacterias, que a futuro serían mitocondrias y cloroplastos, y estos contienen energía, y la célula esta primitiva les va a servir como casa. Bueno, supongamos que un día esta casa se traga esa pequeña batería portátil, y en lugar de desecharla, empieza a utilizar esa batería para tener energía todo el tiempo. Y ya con el tiempo, la batería también se integra a la casa y ya no puede vivir por sí sola. Esa batería es la mitocondria, que básicamente estas empiezan a vivir juntas, a ayudarse mutuamente, y pues así nace una relación de beneficio para ambas, que sería una endosimbiosis. ¿Y pruebas que apoyan esa teoría? Bueno, principalmente se reproducen por sí solas, ya que estas se reproducen por fisión binaria, como las bacterias, por división. Segundo, las mitocondrias y cloroplastos tienen su propio ADN, diferente al del núcleo. Ese ADN se parece al de las bacterias. Tercero, doble membrana. Los organulos como las mitocondrias y los cloroplastos poseen una doble membrana, lo que podría ser una evidencia de que fueron inicialmente fagocitados, básicamente como si hubiesen sido envueltas al ser tragadas. Cuarto, ADN circular, similar al de las bacterias, mientras que el ADN de la célula eucariota pues es lineal. Quinto, ribosomas 70S. ¿Qué es la S? Bueno, se refiere a la unidad S-vector, que es una medida de la velocidad de sedimentación durante la ultracentrifugación que refleja el tamaño y la forma de la partícula. Bien, pues los ribosomas de estos organulos son 70S, similares a los de las bacterias. Y sexta, tamaño. Los organulos tienen los tamaños similares a los de las bacterias. Resumen visual del proceso. Número 1. Célula primitiva. Una célula simple y sin núcleo. Número 2. Incorporación de bacterias. La célula engulle una bacteria aeróbica para mitocondrias o fotosintética para cloroplastos. 3. Simbiosis. Ambas células comienzan a vivir juntas beneficiándose mutuamente. 4. Evolución. La bacteria se adapta y se convierte en un organulo especializado dentro de la célula. 5. Resultado. La célula ahora tiene mitocondrias en animales o cloroplastos en plantas. Entonces, resumiendo lo anteriormente dicho y comparando las mitocondrias con las células procariotas, obtenemos que ambas tienen características muy similares. Por ejemplo, algunas de estas son el ADN propio. En las mitocondrias, sí, y en forma circular. Y en las células procariotas también y en forma circular. El tamaño similar.
Las mitocondrias son pequeñas como las bacterias, que van de un diámetro de 0.5 micrómetros con una longitud de 1 a 4.1 micrómetros, mientras que las células procariotas también son muy pequeñas, que van de 1 a 10 micrómetros. Doble membrana. En las mitocondrias, una está en la interna y una es externa, mientras que en las procariotas, una en la membrana plasmática y otra en la pared. Reproducción por fisión binaria. Mitocondrias, sí. Células procariotas, sí. Ribosomas propios, sí. 70S como las bacterias, y en las células procariotas, sí. Ribosomas 70S. No tiene el núcleo. Mitocondrias, su ADN no está en el núcleo, y en las células procariotas tampoco tiene el núcleo. El síndrome de Alpert-Hüttenlocher es una enfermedad autosómica excesiva causada por una mutación en el gen POLG1 que provoca una reducción de la funcionalidad de la polimerasa gamma, un componente clave para la replicación y reparación del ADN mitocondrial. El cerebro y el hígado son los órganos clásicos afectados por esta enfermedad, debido a su alta demanda energética y la necesidad proporcional de mitocondrias. La disminución de mitocondrias en estos sistemas orgánicos provoca diversos síntomas, siendo las convulsiones y la insuficiencia hepática las más comunes. Esta patología es una enfermedad de rápida progresión que se presenta en etapas tempranas de la vida y invariablemente resulta fatal. El síndrome de Alpert-Hüttenlocher es un trastorno mitocondrial causado por una mutación autosómica excesiva del gen POLG1 que daña la polimerasa gamma. La herencia de una mutación heterozigótica en el POLG1 da lugar a la manifestación clásica de la enfermedad entre los 2 y 4 años de edad. Sin embargo, la presencia de una mutación homozigótica en el POLG1 se asocia con una manifestación más tardía y leve entre los 17 y los 24 años de edad. Aproximadamente 1 de cada 100.000 niños desarrolla el síndrome de Alpert-Hüttenlocher y tanto hombres como mujeres se ven afectados por igual. Parece haber una frecuencia de portadores ligeramente mayor en personas de ascendencia neuroeuropea, aunque existen informes de la enfermedad en muchos grupos étnicos. Los principales órganos que se presentan cambios histológicos en el síndrome de Alpert-Hüttenlocher son el hígado y el cerebro. El tejido neuronal de la corteza cerebral muestra espongiosis, pérdida neuronal y astrocytosis. Estos hallazgos se correlacionan con el deterioro cognitivo progresivo observado en la progresión de la enfermedad. Los hallazgos hepáticos son más específicos del síndrome de Alpert-Hüttenlocher. En ausencia de enfermedad de Wilson, deben presentarse al menos 3 de los siguientes 8 criterios: fibrosis en puente o cirrosis, proliferación de los conductos biliares, colapso de las células de la placa hepática, pérdida de hepatocitos o necrosis focal, con o sin inflamación portal, esteosis microvesicular, cambios oncoxitivos, nódulos degenerativos y enfermedad parenquimatosa o desorganización de la arquitectura lobular normal. El tratamiento del síndrome de Alpert-Hüttenlocher es de soporte y eventualmente paliativo. Los médicos deben sopesar los beneficios del manejo de las convulsiones frente al riesgo de efectos secundarios. Si se perciben anticonvulsivos, se recomiendan los de nueva generación: la motilina, topiramato, oxcarbazepina, piromonal. Debido a su menor carga de procesamiento hepático, se debe evitar el ácido valproico y el divalproato de sodio para prevenir la aceleración del daño hepático. La alteración de la gluconeogénesis puede provocar diferencias nutricionales. Se recomiendan comidas pequeñas, frecuentes y bajas en proteínas. Con el tiempo, a medida que la enfermedad progresa, se puede ofrecer una sonda de alimentación por gastronomía para complementar el estado nutricional. A menudo se requiere soporte respiratorio a largo plazo mediante traqueotomía y ventilación mecánica. Se debe disponer de analgésicos y relajantes musculares para mantener al paciente cómodo. Otra enfermedad mitocondrial es el síndrome de encefalomiopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios similares a accidentes cerebrovasculares.
Este es un trastorno genético neurometabólico poco frecuente, multicéstico y progresivo debido a una disfunción mitocondrial y que es caracterizado por encefalomiopatía, acidosis láctica y episodios que simulan ictus. La patogenia exacta aún no ha sido dilucidada por completo. El agotamiento de la energía debido a la disfunción mitocondrial subyace a las manifestaciones clínicas. Entre las mutaciones identificadas hasta la fecha en 19 genes mitocondriales, la mutación 32-3A-gen en el gen mitocondrial del TNA-LEU es la más frecuente, aproximadamente un 80%. Estas mutaciones conducen a una disfunción del ANT mitocondrial, provocando alteraciones en la síntesis proteica mitocondrial. No se dispone de datos precisos sobre su prevalencia e incidencia. La prevalencia estimada escrita en Japón es de 0,2 entre 100.000 aproximadamente. Es uno de los trastornos mitocondriales más frecuentes y se estima que afecta a 1 de cada 10.000 personas. No hay diferencias significativas según el sexo. En la actualidad no existe un tratamiento recomendado para el síndrome MELAS. Los agentes que se han utilizado, aunque con evidencia insuficiente, incluyen argina, taurina, citrulina, carnitina, creatina, monohidrato, hidrobenona, diclosetato, coenzima Q10, menadronia, filoquinona, ácido ascórbico, iboflavina y nicotinamida. Las manifestaciones endocrinas cardíacas, gastrointestinales, psiquiátricas, renales y dermatológicas se tratan con medidas sintomáticas estándar. La encefalopatía progresiva debe ser estrechamente monitorizada.